Ya estamos aquí en punto de encuentro con la Biblia. Felices de poder compartir el programa con vosotros. Muy bienvenidos. Seguimos inmersos en la serie de la salvación en el libro de Romanos. Y hoy vamos a disfrutar del séptimo tema, que lleva como título ¿Cómo vencer el pecado? Un tema muy interesante, ¿verdad? Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y junto a mí se encuentra Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estamos otro día más, muy contentos de poder seguir estudiando la palabra de Dios. También está con nosotros Sara Pastor. Bienvenida, Sara. Gracias, mando un saludo muy especial a todos aquellos que nos siguen. Y por último os presento a Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Como siempre, antes de comenzar el programa, queremos invitaros a visitar el sitio web donde podéis encontrar nuestros cursos, quecurso.com. Allí podéis dirigiros y hallaréis interesantes cursos de familia, de salud, de educación y muchos más, totalmente gratuitos. Ahora sí, vamos ya con el tema de hoy, ¿cómo vencer el pecado? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Si las obras no pueden salvarnos, ¿por qué preocuparse por ellas? ¿Por qué no seguir pecando? El capítulo 6 es la respuesta de Pablo. Pablo aquí se ocupa de lo que comúnmente se entiende como santificación, el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo. La palabra santificación aparece solo 2 veces en Romanos. La encontramos en el capítulo 6, en los versículos 19 y en el 22. Y aparece allí como la palabra griega agiasmo, que significa santificación. En la Nueva Versión Internacional aparece en estos 2 versículos como santidad. En la Biblia, santificar significa dedicar, generalmente a Dios. Por lo tanto, a menudo, ser santificado se presenta como un acto pensado, culminado ya. Por ejemplo, con todos los santificados, Hechos 20:32. Los santificados, en esta definición, son los que están dedicados o apartados para Dios. Sin embargo, este uso bíblico de santificar de ninguna manera niega la importante doctrina de la santificación, o el hecho de que la santificación es la obra de toda una vida. La Biblia apoya firmemente esta doctrina. Esta semana veremos otro aspecto de la santificación, de la salvación por la fe, que fácilmente puede malinterpretarse. Las promesas de victoria sobre el pecado en la vida de alguien que es salvado por Jesús. Y vamos a comenzar introduciéndonos en el capítulo 6, que es el que vamos a contemplar en el programa de hoy. Voy a leer el versículo 1, capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Dice el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Después de este versículo, de este primer versículo, en los versículos del 2 hasta incluso el 11, Pablo va a argumentar la respuesta a esto que ha preguntado. Así que me gustaría que un poco comentásemos esta primera parte del capítulo 6. Este primer versículo que has leído viene siguiendo uno del capítulo anterior. En el programa anterior lo estuvimos comentando, que es el versículo 20 del capítulo 5, que Pablo dice: la ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí Pablo lo vuelve a conectar con el que acabas de leer, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En estos versículos lo que Pablo está queriendo decir es que aunque hay pecado,
y eso no lo podemos evitar nosotros. No importa cuánto pecado haya o cuán terrible sea el resultado del pecado, hay mucha más gracia para cubrir todo ese pecado, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jesús, con su muerte y su resurrección, por la gracia de Dios, cubre todo ese pecado y nos libera de eso, ¿no? Y entonces, a continuación, en los versículos del 2 al 11, Pablo comenta que a través del bautismo eso simboliza una muerte al cuerpo de pecado, al dominio del pecado sobre nosotros, que no quiere decir en absoluto que el pecado desaparezca de nuestras vidas y que ya no tengamos que luchar. Veremos en el capítulo 7 de Romanos la lucha tan intensa que tenemos aún así con el pecado. Pero cambia nuestro enfoque. Nuestro corazón ya no está gobernado por el pecado, sino que está gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Y en estos versículos, si leemos, por ejemplo, a partir del versículo 5 hasta el 7, dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, con Jesús, hemos muerto con Jesús a través del bautismo, así también lo seremos en el día de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre gobernado por el pecado, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que no quiere decir, repito, que de vez en cuando caigamos y pequemos, pero ya no servimos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Jesús murió y resucitó, y el bautismo simboliza esa muerte y esa resurrección. Nosotros nos unimos a la muerte de Jesús, pero también a la resurrección con Él, y pasamos de estar gobernados por el pecado a tener una vida nueva, gobernados por el Espíritu, en el que tenemos otro objetivo en la vida, tenemos muy claro que queremos servir a Jesús, no queremos servir al pecado, y por la gracia nuestros pecados son perdonados. Es importante lo que dice Sara, porque el capítulo 6, desde luego Pablo utiliza otro ejemplo. En el capítulo 5 ha hablado de la justificación, que es algo que es al momento. Sin embargo, el capítulo 6 ya nos hace frente al cristiano cuando conoce a Cristo, qué es lo que pasa con el pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer al pecado? Entonces, Pablo empieza aquí a meterse, pues, por ejemplo, en la idea ya del bautismo. Por eso es tan importante cuando nosotros nos bautizamos entender muy bien lo que estamos haciendo. Por eso nosotros creemos que el bautismo lo hacemos cuando somos mayores, tenemos uso de razón para tomar esas decisiones en la cual yo voluntariamente decido entregar mi vida plenamente a Jesús. Y el bautismo, precisamente lo que dice Sara, ¿no? Y el apóstol Pablo en Romanos 6 nos enseña que el bautismo es ese símbolo donde yo me sumerjo, ¿no? en las aguas, es decir, me muero al yo y ahora pues vivo una nueva vida en Cristo Jesús. Claro, hoy en día, por ejemplo, se nos puede decir que el cristianismo, o el cristiano, el que camina con Cristo apenas tiene diferencias, ¿no? Pero sin embargo lo que plantea Pablo aquí es todo lo contrario. Precisamente el cristiano, el creyente auténtico que vive en la gracia de Dios, que le ha entregado todo al Señor, pues tiene las mayores evidencias de ese cambio. Y Pablo, desde luego, pues usa esta analogía tan interesante de si yo ahora ya no tengo por qué vivir sujeto, esclavo del pecado, que antes me estaba sujetando, estaba encadenado a todo lo que Él me producía. Ahora en Cristo yo ya soy libre del pecado. Si continuamos con la siguiente parte, el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué está transmitiendo en esta idea? ¿Qué transmite? ¿Qué amonestación nos está haciendo ahí el apóstol Pablo? Bueno, Pablo lo que está tratando de introducir con este texto bíblico es que, como han dicho muy bien mis compañeros, Pablo habla sobre el bautismo. Hablar sobre el bautismo por inmersión y no por aspersión, por supuesto, tenemos que mencionarlo, que es un símbolo donde la persona entra al agua, se sumerge por completo y sale del agua, ¿no? Simbolizando eso, que hemos muerto, pero que ahora estamos vivos en Cristo. Entonces, es Pablo, después de describir todo esto, describir la bondad que tiene el Señor al rescatarnos y sobre todo que en el bautismo nosotros recibimos la misma vida de Cristo Jesús, en ese momento, entonces, Pablo dice, pero ¿cómo puede ser que algunos, siendo vivos,
ya entregándose al bautismo, ya heredando la vida de Cristo, ya resucitando con Él para una nueva vida, y ya no siendo esclavos, sino libres en Cristo, siendo siervos de Cristo ahora, ¿no le parece congruente que algunas personas vuelvan y su libertad la aprovechen mal? Entonces ahora sí, soy libre del pecado, ahora ya no tengo esos malos deseos, pero aún así aprovecho mal mi libertad. Y por eso Pablo dice, por consiguiente, que no reine el pecado. Si ya estás vivo con Cristo, que no reine sobre ti. Y por eso leo el versículo 13, lo agrego, y dice, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Entonces Pablo aquí hace un contraste, y lo que pide es congruencia. Quien exhorta es al pueblo de Romanos. Dice, bueno, si tú ya estás bautizado, si tú ya has entregado a Cristo, sé congruente con tus actos. Sí, es la fe es por la que te salvas, pero hace falta congruencia. Hace falta congruencia para no entregar tu libertad en Cristo, entregarla hacia los deseos malos, sino entregarla hacia las obras buenas. Y eso es lo que intenta decir Pablo aquí, decir, mira, si ya somos libres, utiliza tu libertad y entrégale tu cuerpo entero, y esa fe que es activa, una fe que no es pasiva, una fe activa, entrégasela a Dios. Aquí que hablamos del tema del pecado, ¿verdad? ¿Cómo entraría ahí, cómo comprenderíamos el libre albedrío en este tema, en el tema del pecado? Claro, es una muy buena pregunta porque, desde luego, cuando uno conoce a Cristo, la Biblia nos dice que es declarado justo delante de Dios. Pero claro, ahora las cosas no terminan ahí, porque el pecado todavía sigue estando. El pecado sigue siendo un problema para el creyente, y el creyente tiene que aprender a cómo vencer el pecado. Entonces hay algunos versículos que Josías leyó que me parecen muy interesantes, que quiero enfatizar en ellos, en el cual Pablo dice, en el versículo 11, por ejemplo, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ahora añade, por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y el 13 dice, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado. Es decir, Pablo está dándole a los creyentes, les está dando unos consejos para que ellos tomen decisiones. Porque la decisión, al fin y al cabo, está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el libre albedrío? Pues mucho, porque la Biblia nos dice que antes del pecado, por ejemplo, en Génesis nos dice que Adán y Eva eran libres para poder elegir, y ellos eligieron mal. Cuando ellos pecaron, perdieron esa libertad. Y sin embargo, Génesis 3:15 nos dice que la promesa de Jesucristo les iba a devolver esa libertad. Entonces, ahora mismo, una vez que Cristo muere, el creyente, si le entrega la vida a Cristo una vez, ¿por qué no se la va a seguir entregando cada día? Entonces, ahí tiene que ver mucho el tema que vamos a tocar ahora, sobre todo del capítulo 5 al 8, porque el capítulo 5 al 8 nos va a enseñar realmente cómo se entra en el pacto de la gracia, cómo uno puede entrar en el proceso de la justificación, que ya hablamos de él, pero ahora de la santificación, porque es otro paso en la vida del creyente. Las cosas no se han terminado, todavía seguimos viviendo en un mundo de pecado, y el pecado, desde luego, va a seguir intentando tener un impacto en nuestras vidas. Entonces Pablo aquí dice, ahora consideraos muertos al pecado. Ahora tenéis a Cristo, pero no os olvidéis de Él, que las cosas no terminan aquí. Ahora vosotros no tenéis por qué ofrecer más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos, ¿ves? Como Pablo aquí está enfatizando en la capacidad de elección. Ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Entonces, el libre albedrío está diciendo que Cristo, cuando murió en la cruz, nos ha devuelto el poder de la voluntad. Él nos ha devuelto la capacidad de elegir. Y lo que podemos elegir, lo único que podemos elegir que nos va a dar la victoria sobre el pecado, es que cada día nosotros podamos empezar el día eligiendo, entregándole toda nuestra voluntad a Cristo. ¿Para qué? Para que Él pueda trabajar en nuestro interior y pueda ir transformándonos y reflejando su carácter en cada uno de nosotros. Invito a nuestros amigos a que lean en sus casas el versículo 14. Dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿De qué manera, de qué forma podemos entender este versículo? Este es uno de los versículos
que se han utilizado mucho de Romanos, es una de las declaraciones más importantes que hace Pablo, y a menudo se utiliza este versículo para argumentar que los mandamientos ya han sido abolidos, porque dicen no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero nada más lejos de la realidad. Como hemos visto en programas anteriores, la ley moral de Dios estaba desde el principio, mucho antes del Sinaí, y continuó después de la muerte y resurrección de Jesús. No es algo que se haya acabado, no tiene un fin, es un reflejo del carácter de Dios, y al igual que Dios es eterno, su ley es eterna. Y es debido a la ley que conocemos el pecado, porque la ley lo que nos muestra es cuán lejos estamos nosotros de ese carácter perfecto de Dios, y nos enseña la necesidad de un Salvador, de que por nosotros mismos no podemos conseguir eso porque tenemos una naturaleza caída de pecado, y nos muestra el camino hacia Jesús, hacia el Salvador. Entonces, en ningún caso se puede utilizar este versículo para argumentar eso. Tenemos dos conceptos, bajo la ley y bajo la gracia. Pablo utiliza mucho estas dicotomías, ¿no? Contrastar dos cosas opuestas. Bajo la ley es la gente que no ha querido entregar su vida al Señor y que viven gobernados todavía por el pecado. Bajo la gracia son las personas que sí han decidido seguir a Jesús, y ya no están bajo la ley, significa que la ley está en sus corazones. Ellos no están con un peso de la ley, por decirlo de alguna manera, sino que la ley está dentro de ellos. El Espíritu Santo les va revelando cada día, les va ayudando a caminar y les va ayudando a que se acerquen lo más posible a esa ley. No quiere decir que no haya que cumplir la ley, pero no tienen el peso acusador, como decía Israel, de la ley, porque por la muerte y la resurrección de Jesús, la gracia si aceptamos esa gracia, elimina la condenación que la ley nos hace debido a nuestros pecados. Es por eso que hay otro texto que nos habla de esto, que es Gálatas 5, que lo hemos estudiado anteriormente. Gálatas 5:1 dice: manteneos, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Aquí lo que nos está tratando de decir Pablo es que Cristo ya ha vencido el pecado y la muerte. Somos libres justo de esas dos cosas, del pecado y de la muerte. Somos libres de la muerte porque Él ha vencido en la cruz, porque ha muerto y ha resucitado, y somos libres del pecado porque también nos ha libertado de eso. Al referirse Pablo que ya no estamos bajo la opresión del pecado, es que ya no tenemos condenación alguna. Muchas personas podrán entender ese texto que dice, bueno, yo ya soy libre, por lo tanto ya no debo de pecar. Ya no puedo pecar porque soy libre del pecado. Y es un error. Es un error porque estamos, como dijo Israel, en un mundo de pecado y nuestra naturaleza pecaminosa está ahí. Ahora, la naturaleza pecaminosa se ve subyugada por la libertad que recibimos en Cristo cuando nosotros decidimos y en el Espíritu Santo tomamos las decisiones correctas. Pero esa naturaleza sigue ahí. Y cuando nosotros no estamos alertas, esa naturaleza se manifiesta. Y eso lo veremos en el capítulo 7. Se manifiesta porque entonces hay una lucha entre eso que yo quiero y entre esa naturaleza pecaminosa que está dentro de mí y que sigue ahí, que no se ha quitado. Pero Cristo nos dice, ojo, ya no estáis bajo el yugo del pecado. ¿Por qué? Porque sois libres de él. Porque si pecan, tienen a un abogado que los puede defender. Tienen a un padre que los va a recibir. Así que no se preocupen. Ya no hay una ley de pecado bajo ustedes, sino hay una ley de libertad. Porque ya está Cristo en vuestros corazones. Claro, cuando uno es justificado por Cristo, porque uno lo ha reconocido por fe, comienza un proceso transformador en el creyente. Yo mismo pensaba hace ya años, cuando entregué mi vida al Señor, yo pensé que la idea era de cuando uno entregaba la vida al Señor es como que a partir de ahora ya las cosas no iban a ser tan complicadas respecto al pecado. Y claro, te vas dando cuenta que al final pues parece que no es así. Y cuando lees Romanos, pues te das cuenta de que estás equivocado. Porque cuando tú entregas tu vida al Señor, empieza un proceso transformador. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Dios trabaja con seres humanos, no con máquinas. Y claro, pues a lo mejor si yo fuera una máquina, el Señor le hubiera dado un botón y ya estaba todo arreglado. Sin embargo, el ser humano, cuando Cristo quiere entrar en la vida de esa persona y arrancarle ese corazón de orgullo y de egocentrismo que tiene, pues eso duele, claro, eso duele. Porque el ser humano, transformarse y ceder su voluntad a Cristo y dejar de tener el control,
pues eso al ser humano le cuesta. Entonces uno va aprendiendo, y cuando uno va aprendiendo caminando con Jesús, pues claro, ese proceso es doloroso y Jesús lo sabe. Y eso tiene que ver con caídas, con equivocaciones, tiene que ver con victorias, también con fracasos, y en ese proceso donde uno va, pues se va estableciendo una relación personal donde sobre todo lo más importante de esto es que más que sepamos de la fe, de la gracia y todo esto, que aprendamos realmente a conocer quién es Jesús. Y entonces aquí en el versículo 14 quiero enfatizar algo que para mí fue muy importante cuando dice así pues, o por tanto, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Dice el pecado no tendrá, no el pecado ya no tiene. O sea, está hablando en un futuro, está hablando en algo que va a suceder. ¿Y por qué va a suceder? Porque cuando uno va caminando con Jesús, pues yo me he dado cuenta que había algunas cosas que me llamaban la atención y ahora, pues si miro para ellas, me doy cuenta que las he podido soltar. Ya no soy esclavo de ellas. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre por la santificación, que es el concepto que aquí estamos hablando, que se refiere a un proceso transformador que lleva toda la vida y que Cristo te va ayudando para que tú puedas ir sintiéndote libre de cosas que antes te ataban. Porque la persona cuando entra en el pacto de la gracia no quiere decir que ya no peque más. Bueno, podía ser así, pero la realidad es que no es así. Nosotros pecamos en todo momento, en lo que no hacemos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en una mirada, en cualquier cosa. Sin embargo, el ser humano se va transformando cada vez más a la imagen de Cristo. El apóstol nos transmite la idea, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con Jesús, se entrega a Él, el comienzo de una nueva vida. Quizás esto sea una pregunta un poco personal, pero en cierta medida, ¿de qué modo habéis experimentado vosotros esa realidad de una nueva vida? Es una promesa preciosa. Al experimentarlo personalmente, podemos ver también cómo Jesús se lo dijo a Nicodemo. Si tú quieres cambiar de vida, tienes que nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te preguntas cómo debes de experimentar eso, tal vez tú idealizas esa situación, ¿no? Y es como dice Israel, a veces parece que solamente es un cambio de estilo de vida. Hay un texto que me gusta mucho, que es 2 Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y a veces es incongruente, es una paradoja este texto, porque dices, bueno, lo nuevo, tú lo usas y se vuelve viejo al momento. Entonces ya no es nuevo. Pero no es así. Cuando tú experimentas que eres una nueva vida en Cristo, es cuando empiezas a caminar con Él, cuando hay una dependencia. Y este texto nos habla muy bien. Si tú quieres ser nuevo, tienes que depender de Cristo día a día. No es que tú te entregas y ya eres nuevo para toda la vida y ya está. Así no es esta cosa. Sino tienes que entregarte día a día con Cristo y serás nuevo, serás renovado, como lo dijo Israel, día a día. Y tú vas viendo en tu vida que eso se va manifestando. Tiene que manifestarse, son los frutos del Espíritu, que son importantes que se manifiesten dentro de un cristiano. Ya lo decía Mahatma Gandhi también. Si una religión no mejora al ser humano, entonces no sirve de nada. Una religión sirve para el mejoramiento humano. Y si tú estás viendo que esto no te está mejorando en reformar el carácter, si tú ves, por ejemplo, que el orgullo ya cada vez no está ahí, la envidia, el egocentrismo, el individualismo, el egoísmo, esas cosas son las que quiere el Señor renovarlas día a día. Entonces, esa nueva vida se va manifestando en ti cuando de repente tú ves que ya no eres tan orgulloso. Ya no eres siervo de tus emociones, ahora eres siervo de Cristo. Y Él está al control de esas emociones y te ayuda a poder cambiarlas. Entonces, día a día tú vas viendo mejorías en Cristo. Cada vez que lees la palabra te ves renovado. Ese hombre interior, como dice 2 Corintios, viejo, se renueva día a día. Pero sobre todo hay algo que tenemos que ver, que es un cambio de perspectiva, que es el inicio de todo. Es un cambio de intención. Yo antes tenía una intención de no hacer, de hacer, pero ahora tengo otra intención. Tal vez no lo logro, pero lo intento. Lo intento. Y también, como decía Mahatma Gandhi, la victoria no está en llegar a la meta, sino en dar un esfuerzo total. Un esfuerzo total es una victoria total. Cuando yo me esfuerzo por completo en lograr esa intención, en lograr llegar a Cristo, en lograr a tener mis objetivos en Él, tal vez no lo vaya a lograr en otra ocasión, pero seguiré intentándolo, porque es un proceso. Y no debemos de frustrarnos o desesperarnos, porque llegaremos a la meta. Llegaremos a la meta donde llegará un momento, cuando Cristo venga, que seremos renovados por completo.
Pero la nueva vida es un cambio de perspectiva. Ahora veo las cosas de manera diferente. Ahora, aunque no vea la puerta, yo tengo fe que esa puerta está ahí, la puerta de mis salidas. Por lo tanto, ya no me desespero. Ahora soy más paciente al esperar en Cristo. Y la nueva vida se va manifestando poco a poco. Las personas que conocen a Cristo y que puedan tener ciertas tendencias, incluso adicciones, porque el pecado a veces ha hecho más destrucción en algunas personas que en otras, pero sin embargo cuando alguien conoce a Cristo y esa persona todavía sigue teniendo inclinaciones hacia algunas cosas, pues eso es normal, porque Cristo no trabaja desde afuera, sino trabaja desde adentro. Y para que se cambien esas inclinaciones o esas tendencias, Cristo antes tiene que tocar adentro. Ahora, la promesa bíblica es que aun a pesar de que uno pueda sentirse mal, la Biblia nos habla que la fe no se trata de sentimientos, aunque la fe a veces trae sentimientos positivos. Pero uno puede estar sintiéndose mal, puede sentirse culpable, puede sentirse consigo mismo que no está todavía a la altura. Pero sin embargo aquí Pablo nos habla de la fe. Y la fe es tener, Hebreos 11 dice que es tener la seguridad y la certeza, ¿sí?, de algo que no se ve, pero nosotros creemos profundamente en lo que la Biblia nos dice. Entonces yo puedo sentirme tentado, puedo sentirme inclinado todavía a seguir haciendo cosas que no deberían que deberían ya no de estar. Sin embargo, por fe, yo creo que Cristo me sigue viendo a mí todavía con alguien con quien puede trabajar y me ve justo porque yo deposito mi fe en él. Entonces la promesa que hace Pablo aquí es que el pecado no va a tener dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo está trabajando en mi corazón. Y llegará el día donde yo me sienta libre de todas esas cosas que ahora me tienden al mal, ¿no? Y para eso también uno tiene que buscar ayuda a veces en la iglesia, depende del problema que tengamos. Si es un problema de adicciones, pues ayuda profesional, ayuda de gente especializada, pero sobre todo Cristo sigue trabajando ahí dentro. Y llegará el día donde eso se termine. Por eso Pablo, cuando hace la simbología del bautismo, nos dice que el bautismo en agua es una muestra clara de mi aceptación a Cristo Jesús, pero después el bautismo en agua es una vez en la vida. Ahora viene el bautismo de cada día. Y el bautismo de cada día ya no es en agua, sino es en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo significa que yo cada día, sobre todo en la mañana, que Jesús también lo hacía así, afrontar el día entregándole mi vida, toda mi vida al Señor, ¿no? Esta es la oración de cada mañana, dice una autora cristiana muy importante en un libro precioso que se llama El Camino a Cristo. Que vuestra oración sea: Señor, te entrego toda mi vida hoy a tus pies, haz conmigo lo que tú deseas, yo te doy a ti mi voluntad, ¿no? Y ahí la palabra de Dios nos dice que Cristo pues, empieza a trabajar a moldear en alguien que está estropeado y esa persona llega a ser una nueva persona, una nueva vida en Cristo Jesús. Os invito a leer ahora el versículo 16 del capítulo 6 de Romanos, también a nuestros amigos. Dice allí: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué significa esta declaración de Pablo? Porque tal parece que aquí no hay términos medios. Bueno, brevemente podemos decir que Pablo enfatiza en la idea de que hay dos alternativas y que solamente por medio de Cristo Jesús, entregándole todo, podemos encontrar la victoria en el pecado. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo ya ha hecho. Es como si yo te dijera ahora: mira, mañana me voy a la guerra del Vietnam. Y cualquiera diría: pero tú ¿qué estás diciendo, no? Si la guerra de Vietnam ya terminó hace años. Pues esto es lo mismo. Cristo ya venció al pecado en la cruz, Él tiene la victoria, así que yo no tengo que luchar contra nadie ni contra nada, sino que mi lucha es entregarme y aprender a rendirme a los pies de Cristo. Entonces, claro, dos opciones. Pablo le está hablando a dos tipos de cristianos: aquellos que le entregan todo y aquellos que prefieren seguir guardando la ley. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle sois siervos de aquel a quien obedecéis? Pues claro, si yo todavía quiero seguir sirviendo a hacer cosas, a los deseos de la carne, pues eso va a tener unas consecuencias que la Biblia me dice que son para muerte. Si por otro lado mi vida está puesta a manos de Cristo, pues las consecuencias es que yo tendré una vida para vida eterna. Así que Pablo lo deja bastante claro aquí en este versículo.
Es por eso que las intenciones son importantes. Cuando yo tengo la intención de servir a la carne, pues mis acciones van a ir hacia algún lugar. Pero si yo tengo la intención que viene del Espíritu Santo de hacer y ser siervo de Cristo, mis acciones van a ir hacia otro lugar. Las acciones van a ir cambiando poco a poco de acuerdo a cómo cambia mi corazón y cómo es transformado desde adentro. Podemos decir que el ser humano es como un árbol. Hay unas raíces y hay unas ramas y unas hojas. Cuando tú cambias de raíz ese árbol, cuando hay unos cambios profundos en ese árbol, las ramas, las hojas pueden cambiar de color, pueden ser diferentes, pueden dar otros frutos. Pero mientras que no se ataque esa raíz, porque muchas veces vamos hacia las ramas y el ser humano intenta cambiar eso, las ramas, las hojas, dar diferentes frutos, enfocándose en eso y dejando la raíz de un lado. Y no es así. Cristo quiere transformarnos de raíz hacia las ramas y hacia las hojas, para que así nos volvamos nuevas criaturas y seamos siervos ahora de Cristo y no sirvamos a la carne. Porque al final yo creo que muchas veces nos equivocamos, que tratamos de jugar a ser Jesús. Y eso es un grave error, porque nosotros no debemos de ser igual que Jesús, sino nosotros debemos de ir a Jesús. Y eso lo cambia todo. Si yo quiero ser igual de Jesús, pues estoy haciendo las cosas con mis propios esfuerzos y a mi propia manera. Sin embargo, la Biblia me dice que yo tengo que ir a Jesús. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer en mí lo que yo no puedo. Y eso lo cambia todo. Es que es una religión completamente diferente. Una religión de imitación o una religión de transformación. La de imitación, aquí estoy yo. Y la de transformación, aquí está Cristo en mí. Y claro, la perspectiva es completamente diferente. Pablo está hablando aquí, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, está hablando aquí sobre este tema. ¿Sobre qué base está nuestra fe? ¿Está sobre lo que yo quiero hacer o está sobre lo que Jesús me está enseñando? ¿Por qué no puede haber una tercera opción de estas dos que da Pablo? Fijaros, en el capítulo 6, versículo 22, él habla de ser siervos de Dios y en el versículo 20, esclavos del pecado. ¿Por qué no hay una tercera vía? O somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. No es solo Pablo el que plantea esta idea, Jesús mismo, si nos vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 30, Jesús mismo también lo dice en el versículo 30, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay más opciones. Esta decisión, que es una decisión que tenemos que tomar cada uno, es de blanco o de negro. No hay una escala de grises en medio, es o estoy con Dios o no estoy con Dios. Entonces, si no estoy con Dios, es lo que Pablo identifica como ser esclavo del pecado. Porque en este mundo que tenemos una naturaleza pecaminosa, el único que nos libra de eso es Dios. Entonces, si yo no quiero estar con Él, pues no me queda más remedio que ser esclavo de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis impulsos, que todo eso nos lleva al pecado. No hay otras opciones en medio, aunque a veces las queramos inventar nosotros, la Biblia deja muy claro en varias ocasiones que no existen. Y por eso Pablo lo vuelve a enfatizar para que a los romanos, a quienes está enviando esta carta, les quede también muy claro. Estaba sentando la base del cristianismo en ese momento y quería que quedase bien claro que o estás con Dios o estás sin Dios. Hay un matiz imprescindible en ese texto, es que la palabra siervo viene de doulos, que se asemeja más a esclavo en griego. Entonces, podemos ver que o eres siervo del pecado o eres siervo de Dios. Entonces, tú puedes ser siervo, esclavo del pecado y estar sobre su posición, por lo tanto, hacer lo que Él dice porque Él manda en ti, o al revés, poder ser siervo de Dios y estar bajo su presión positiva, por supuesto, y hacer lo que Él quiere y su voluntad. Sé que choca esta idea para un occidental del siglo XXI, decir, bueno, quien mande a alguien sobre mí, yo soy dueño de mi vida. Pero al contrario, el ser humano tiene que decir, Señor, yo quiero que tú seas dueño de mi vida, yo quiero que tú lideres mi destino, yo quiero que tú seas el que mande sobre mí y yo quiero hacer tu voluntad. Por eso quiero hacerme esclavo tuyo, quiero hacerme siervo tuyo. Y fíjate, es una paradoja, porque ser libre realmente en Dios es elegir voluntariamente ser esclavo de Dios, ser siervo de Él, positivamente, por supuesto, porque tú voluntariamente quieres hacer
como el Señor quiere, quieres hacer su voluntad, te quieres convertir en su siervo, quieres que Él sea tu dueño, que sea tu maestro, que sea tu todo, tienes que entregarle tu corazón entero. Y es por eso que las intenciones son importantes, de decir, Señor, manda en mí, transfórmame, cámbiame, quiero hacer todo como tú quieres. La enseñanza que nos deja Pablo aquí, desde luego, es muy importante porque nosotros deberíamos de reflexionar entonces en cómo estamos afrontando el día a día como creyentes. El no ir a buscar la gracia de Dios cada día nos expone a vivir una vida en la esclavitud del pecado. Fíjate que aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, en el nuevo pacto de la gracia, dice, ¿qué pide Dios de ti? Y el Señor responde, que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Palabra clave aquí es todo tu corazón, toda tu alma y todos tus caminos. Es decir, cuando el creyente olvida la responsabilidad que tiene de ir cada día a Cristo, se expone a vivir una esclavitud del pecado, porque el creyente no debe de guardarse nada para sí. El Señor te pide que tú le entregues todo, y todo significa todo. Aprender a entregarle todo al Señor, pues eso requiere un compromiso de fe con Él, porque nadie le entrega todo a alguien que no conoce. Entonces Pablo aquí en el capítulo 6 nos invita a que como creyentes y cristianos no olvidemos que cuando uno deja de entregarle todo al Señor, desde luego va a volver a vivir otra vez en la esclavitud del pecado. Josías anteriormente mencionó el tema del bautismo. Además, hizo la observación de bautismo por inmersión, ser sumergido en las aguas, si no cumpliría con la idea que quiere transmitir Pablo. Si hemos sido bautizados, ¿verdad?, por inmersión y vivimos la vida de cristianos, pero pecamos, ¿quiere decir esto que no vamos a ser salvos entonces? Como dice Pablo, que lo repite constantemente el libro de Romanos, de ninguna manera. No podemos pensar eso, de ninguna manera. Porque la salvación, como hemos repetido bastantes veces, no depende de si yo peco o no peco. Depende de la fe en Cristo Jesús. Depende en que yo crea en Él. Entonces el bautismo, como lo hemos mencionado, es el inicio de un proceso. Entonces en ese proceso se puede caer. No porque yo lo busque, sino porque está en mi naturaleza. Entonces, si yo llegara a pecar, tenemos que saber y tener la conciencia plena de que estemos bautizados o no. Si yo me he entregado al Señor Jesucristo y realmente voy en el Espíritu Santo a Él, en arrepentimiento constante, si yo peco, no hay nada que me pueda impedir esa salvación. Y la persona que no está bautizada, invitamos a que si siente el deseo en su corazón de entregarse al Señor, lo haga públicamente, lo haga con este rito. Diga, yo quiero bautizarme, quiero ir a las aguas del bautismo, quiero recibir la vida con Cristo. Y no importa si en ese camino me voy a volver a equivocar, quiero seguir viviendo con Él, quiero estar entregada a Él y tener la conciencia plena de que cuando tú pases por las aguas del bautismo es empezar un camino de santificación. Y que no depende de si pecas o no pecas de tu salvación, sino de entregarte a Cristo por completo. Bueno, Jesús ya cuenta que nosotros somos pecadores, por eso mismo Él vino a este mundo. O sea que el pecado es algo que está. Ahora, eso no quiere decir que lo justifiquemos, como dice Pablo, para seguir pecando, sino todo lo contrario. Entonces, el bautismo obviamente no es la base de la salvación de la salvación es Cristo. Sin embargo, el bautismo es para que cuando una persona conoce a Jesús y le quiere entregar su vida, pues el bautismo es una señal primero externa, damos testimonio a los demás de que hemos aceptado a Jesús, y también interna, es decir, nuestro interior, el Espíritu Santo sabe que nosotros entramos en el bautismo porque hemos aceptado a Cristo. Así que el bautismo es algo muy hermoso porque nos ayuda a dar testimonio y a hacernos partícipes y palpar en algo de que nosotros hemos entrado ahora en una nueva vida en Cristo Jesús. Y el bautismo es para todos, para que todo aquel que en Él crea pues no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Y entonces el bautismo, si Jesús se bautizó, pues nosotros, desde luego, como dice el libro de Primera de Juan, deberíamos de andar igual que Jesús anduvo. Llegados al versículo 18 del capítulo 6, Pablo dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En cierta medida, ¿cómo podemos convencer a alguien
de que siendo siervos de la justicia puede encontrar libertad plena, porque parece aquí ¿verdad? Que están oponiéndose las ideas. Bueno, la verdad que el ser humano, el pecado, nos lleva a pensar que una persona que vive en el pecado tiene libertad para hacer lo que quiera. Sin embargo, a la luz de lo que Pablo nos dice aquí en Romanos es lo contrario. Cuando uno es esclavo del pecado, no es libre, al contrario, es esclavo. Y un esclavo no tiene poder ni derecho ni hacer lo que quisiera, porque está esclavizado. Es como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos eran esclavos, no podían guardar la ley de Dios porque era imposible, porque no se les permitía. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando Cristo viene a tu vida, precisamente ahí es donde está la verdadera libertad. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, hay un texto aquí que cuando yo pues, lo leí por primera vez impactó mi vida. Y dice, porque el Señor es el Espíritu, y es donde está el Espíritu de Dios, es ahí donde hay libertad. Así que la persona que no quiere saber nada de Dios, según el texto bíblico, no es libre, al contrario, es esclava. Y la persona que está en Cristo Jesús es donde puede disfrutar de la verdadera libertad, porque es en Cristo donde nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar de la libertad. ¿Por qué? Porque ya no estamos sujetos al pecado. Entonces, ya no somos esclavos de él. Ya no hacemos lo que el pecado nos dice, sino ahora ya como hombres y mujeres libres podemos tomar decisiones propias porque el pecado ya no estamos sujetos a él. Entonces, según la Biblia, nos dice que la libertad está en Cristo. Y yo, como tengo fe en la Biblia y además he experimentado una cosa y la otra, desde luego que demostrarle a nadie soy yo quien para hacerlo. Pero si sirve de algo mi testimonio, puedo decirlo, que nada que ver estar en Cristo y nada que ver estar sin Cristo. Son cosas completamente diferentes. Terminando ya, y en honor al tiempo, le vamos a pedir a nuestros amigos que siguen el programa que en la casa puedan leer el resto de los versículos para terminar el capítulo del 19 al 23. Pero, ¿qué podríais comentarnos acerca de esta ya la última parte del capítulo? Pues aquí Pablo empieza diciendo una frase. En el 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Aquí nos está mostrando que él también es un ser humano y comprende perfectamente las limitaciones que nuestra naturaleza pecaminosa trae, ¿no? Con ella. Y eso es bonito porque se pone a nuestro nivel, igual que todos nosotros. Él también tiene esta lucha con el pecado, él también, aunque tiene esa fe en Dios y está bajo la gracia, sabe que muchas veces no hacemos lo que queremos hacer y nos sale justo todo lo contrario, ¿no? Entonces nos está diciendo, os entiendo perfectamente. Y después en el resto de versículos plantea un poco lo que hemos estado comentando. Hay dos opciones y la elección es libre. Ahí nosotros decidimos si queremos servir al pecado, ser esclavos del pecado o servir a Dios. Pero lo plantea de manera en el que si eres esclavo de uno, implica que eres libre del otro, ¿no? Él dice, por ejemplo, en el versículo 20 dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Y luego en el 22 dice justo lo contrario, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No se puede ser siervos de las dos cosas a la vez. Solo hay dos opciones, pero además son opuestas. No puedes ser esclavo del pecado y ser siervo de Dios. Si eres siervo de Dios, automáticamente quedas liberado del pecado. Y si eres esclavo del pecado, no estás siendo siervo de Dios. Entonces es una decisión, es un cruce de caminos y tú eliges por qué sitio quieres caminar, pero si eliges un camino no puedes elegir el otro. Y de nuevo lo estaba comentando Israel. No implica librarse del pecado y ya no tener más pecado en la vida. No queremos que nadie se frustre diciendo, jolín, es que yo he entregado mi vida a Dios, pero aún así sigo pecando. Eso es parte de la lucha diaria y ahí es cuando le tenemos que pedir al Espíritu Santo que entre en nuestros corazones y que poco a poco, con el tiempo y con amor, como comentaba Israel antes, nos demos cuenta que cosas que antes te atraían mucho, que no podías tú luchar contra ellas, de repente ya no te interesan tanto, ya no tienen esa atracción tan fuerte, pero eso lo ves cuando va pasando el tiempo con el trabajo del Espíritu Santo. Y luego el versículo 23, que es el último del capítulo, termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice el resultado
la meta de esos dos caminos, ¿no? Te está diciendo que hay dos caminos y te adelanta cuál va a ser el final. Si eliges el pecado, el final es la muerte. En cambio, si eliges ser siervo de Dios, la recompensa es la vida eterna. Nos está dando la esperanza, una motivación más para alentarnos a elegir ser siervos de Dios. Y un matiz hermoso es que la Biblia no es solamente para alimentar nuestra intelectualidad, nuestros conocimientos, sino la intención de la Biblia siempre es buscar poner al ser humano en un terreno de decisión. La Biblia no es algo pasivo. La Biblia es un texto, es una carta del Señor para decir, te estoy poniendo en el terreno de decisión. Tienes que decidir. Cada vez que leamos la Biblia, cada vez que nos acerquemos al texto, tenemos que buscar eso, tomar una decisión. Día a día, como dijo Israel, no simplemente yo decido, bueno, yo sigo a Cristo, sino todos los días tengo que decir conscientemente, yo hoy quiero seguir a Cristo. Entonces, vemos que Pablo aquí en sus cartas a los romanos también quiere eso, quiere la intención de decir, hey, ponte en el terreno, decide, ¿de qué lado vas a estar? ¿Estás con uno o estás con otro? Pero tienes que decidir. Entonces, dejemos de ver a la Biblia simplemente como algo intelectual o algo para llenar mis conocimientos. No. Si la Biblia no te lleva a decidir, entonces estamos por mal camino. Tenemos que decidir y conscientemente decir, yo quiero servir a Cristo. Y eso hace de nuestro Dios un Dios grande y bueno y lleno de amor, porque desde luego al final, en nosotros pone la responsabilidad de elegir. Y lo que nos pide a nosotros, a Él, hoy en nuestro mundo caído y lleno de pecado, lo que nos pide no es que hagamos las cosas bien, perfectamente, porque Él sabe que en el mundo de pecado que vivimos, para nosotros es imposible. Por eso mismo lo que nos pide es que aprendemos a disfrutar de entregar nuestra vida a Él. Y al final todo eso lo decido yo. El poder de la libertad, el poder de la voluntad, pues simplemente el Pablo nos dice en dónde la queréis poner, en un sitio o en otro, pero tener en cuenta que si la ponéis en Cristo tenéis unos beneficios, si se la ponéis fuera de Cristo tendréis otro tipo de cosas que desde luego no son positivas, ¿no? Y me gusta aquí el texto que leyó Sara antes, el 22, porque dice, pero ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, cuando yo reconozco a Jesús como mi Salvador y soy justificado, ahora tenéis por vuestro fruto, es decir, el fruto que viene de la justificación es la santificación. Es decir, la santificación es un proceso transformador que lleva toda la vida hasta el fin, que es la vida eterna. Que cuando Cristo venga, entonces seremos transformados y este cuerpo de pecado, ¿no? Pues ahí sí que se eliminará completamente lo que es todo este veneno que todos llevamos dentro, ¿no? y este virus que todos llevamos dentro para vivir con él en toda la eternidad. Entonces yo creo que si un ser humano ha de invertir en algo es precisamente en Cristo, porque es que no hay nada igual que en este mundo que nos pueda ofrecer algo tan maravilloso. Pablo comienza este capítulo, el 6, con preguntas retóricas. En el 15 sigue planteando preguntas retóricas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta situación, de estas preguntas que él plantea? Sobre todo respecto a una vida llena de gracia, para no cometer errores. Bueno, cuando tenemos una vida llena de gracia, cuando vamos a un extremo, hemos hablado de extremos, ¿no? Un extremo se va hacia ser muy legal, hacia pegarse a la ley por completo y decir la gracia aquí no tiene cabida, y otro extremo dice, vámonos a la gracia, aquí cada uno es un descontrol y cada uno hace lo que quiere. Y Pablo justo empieza sus capítulos para que las personas no lo malentiendan cuando lo lean. Está hablando algo tan precioso y les dice, ¿perseveremos en pecado entonces para que abunde la gracia? De ninguna manera, compañeros, no lo malentendamos. Lo que intento decir es esto, y vuelve a explicar el 6. Después el 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y dice, de ninguna manera. Seamos equilibrados. Y una persona que está bajo la gracia del Señor es equilibrada, es una persona equilibrada, que sabe distinguir entre bien y el mal. Como hemos dicho, la mentira más sutil es cuando tiene 1% de verdad. Entonces, seamos equilibrados en esta gracia y sepamos que Pablo intenta llevarnos hacia una gracia pensante, una gracia activa, con llena de fe, que acerque a Cristo, pero sobre todo que también observe la ley y que diga qué importante es y cuán buenos son sus caminos y maravillosos son sus planes en nuestra vida. El libro de Romanos es extraordinario. Este capítulo ha sido interesantísimo. Es una pena que por el tiempo no podamos
detenernos más detalladamente en cada versículo. De todas maneras, vamos a continuar estudiando en los próximos programas, vamos a seguir tratando estos temas, así que para terminar ya, queridos amigos, os invitamos a que continuéis con nosotros en los próximos programas. La crucifixión y la resurrección de Jesús dieron un golpe fatal al pecado y a la muerte. Debido a este golpe mortal, el dominio del pecado sobre nosotros se ha roto y podemos obedecer plenamente a Jesús. No obstante, es necesaria nuestra constante dependencia de Él. Vamos ahora con el resumen del tema tratado hoy. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz y a su resurrección, ya no estamos bajo el dominio del pecado y de la muerte. Podemos ser libres en Jesús. Dios no desampara a sus hijos cuando se enfrentan con el pecado. Él les da poder para vencer y si caen, les ayuda a levantarse y a enfrentar las consecuencias. Deberíamos aprender a vivir ya aquí como quienes ya han sido rescatados, fieles a Jesús y felices por el regalo de la salvación, día a día transformados. Como cristianos sinceros, podemos sentirnos felices de que nuestros pecados han sido perdonados y de que el sacrificio de Jesús en nuestro lugar nos otorga la liberación del pecado. A partir del momento en el que comprendemos que Cristo nos ha salvado y forjamos una relación personal con Él, el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros y ayudarnos a vencer la tentación. El tiempo se nos ha acabado. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Os esperamos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Jesús no consintió en pecar, ni siquiera por medio de un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. En nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con Satanás y sus instrumentos y a poner el corazón, mente y cuerpo en la obra de extender el reino de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido a cooperar con los instrumentos humanos santificados. Una profesión del cristianismo sin la fe y las obras correspondientes no servirá de nada. Nadie puede servir a dos señores. Los hijos del maligno se entregaron para obedecerle, son sus siervos y no pueden ser siervos de Dios a menos que renuncien a todas sus obras. No puede ser inofensivo para los siervos del Rey Celestial tomar parte en los placeres y las diversiones en las que participan los siervos de Satanás, aun cuando repitan a menudo que tales diversiones son inocentes. Dios ha revelado verdades sagradas y santas que han de separar a sus hijos de los impíos y purificarlos para sí. Los cristianos sinceros deben ser coherentes y vivir conforme a su fe. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, salud y vida, embarazados, frente al dolor,
A través del Apocalipsis o Valores de Siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.